Qué bueno que podemos estar juntos. Hoy día tengo para compartir con ustedes un tema al que he llamado caminar en sintonía fina, andar en sintonía fina. Fíjense que el tener una radio, para nosotros la Presencia FM 98.9, ya creo que la tenemos hace 11 años, el que Dios nos haya otorgado este medio para comunicar la palabra, nos ha hecho de alguna manera crecer en el lenguaje de las comunicaciones también. Y entonces más de alguna vez nos ha pasado en que se ha caído la señal. Y bueno, hay que correr, ¿cierto?, para mantener la señal al aire. Pero muchas veces también hemos monitoreado en la ciudad y nos dicen, mira, lo que sucede en realidad es que se está escuchando, por ejemplo, se está escuchando mal. Se está escuchando mal, dice, en esta zona. Entonces nosotros trabajamos, ¿para qué? Para que la sintonía llegue a ser una buena sintonía. O sea, tenemos que trabajar en la sintonía y decimos, wow, estamos llegando a lograr una sintonía fina. Eso quiere decir que el mensaje está llegando de lo mejor. Fíjense que Dios no ha cesado de hablar a los seres humanos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y los profetas, en estos posteriores tiempos nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios siempre ha hablado. De hecho, tú miras las cartas del Señor en el libro de Revelaciones y dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. El problema no ha sido nunca el hablar de Dios. El problema ha sido el oír del ser humano. Nosotros evidentemente necesitamos despejar, sacar mucho ruido. En otras palabras, el ser humano necesita saber que Dios ha hecho muchas cosas para que Él se conecte con Dios y Dios con Él en sintonía fina. Por ahí va el tema de este mensaje, ¿cierto? Entonces, fíjense para traer una similitud, ¿no? El pecado lo que hizo en nuestras vidas fue precisamente cortar nuestra comunicación con Dios. Ahí tú te puedes recordar del hijo de Jonathan, ¿cierto? Quien fue hijo de David, que cuando murió Jonathan, el hijo llamado Mefiboset, por todo lo que sucede en esa desgracia de la muerte de su abuelo y de su padre en una guerra, ¿cierto? Y el enemigo venía a matar a toda la dinastía, ¿cierto? La criada huye, ¿cierto?, del lugar de donde estaban, por así decir, de la casa real, y Mefiboset va a dar a un lugar, el hijo de Jonathan llamado Mefiboset, va a dar a un lugar que se llama Lodebar, que significa un lugar de desconexión, ¿no? Cortado de la comunicación, un lugar de aislamiento. Bueno, todas esas figuras que vemos en la Biblia las vemos y nos hablan precisamente de eso, de la pérdida de la conexión del hombre con Dios. El pecado ha hecho eso. Cuando el hombre se independiza en el huerto del Edén, Adán y Eva, entonces lo que traen a la tierra es el pecado, permite la apertura al pecado, y el pecado lo que hace es precisamente desconectarnos a nosotros de Dios. Y fíjate que cuando el hombre se ha desconectado de Dios, las consecuencias han sido evidentes. Ahí entonces ha venido la maldad al hombre y por supuesto ha venido en progresión un corazón rebelde. Pareciera de que el ser humano desde que nace con sus manos apretadas y como protestando. A lo mejor la protesta es, ¿por qué me sacaron de ese lugar de deleite que yo tenía en el vientre de mi mamá? Pero como sea, la única manera de poder traer al hombre a la regulación con Dios, traer al hombre, eso le llama Jesús el arrepentimiento, es que el hombre tiene que escuchar el amor de Dios, el mensaje de Dios, tiene que oír que Dios le ama.
Y entonces cuando el ser humano oye que Dios le ama y cuando el ser humano se arrepiente de vivir incomunicado de Dios, entonces la Biblia dice que gozo hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Así que lo que tú y yo tenemos que entender es que a pesar de que el hombre se separa de Dios, Dios no desiste de su amor con el hombre, Dios no desiste de su plan y Dios envía a nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino para recuperarnos para el corazón del Padre. El texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego leemos a Pablo decir, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y también resucitó. Pero quiero que vayamos por partes. Mira lo que dice Juan 3:16. Dios amó de tal manera al mundo. Se refiere en este caso al ser humano, que dio a su Hijo Jesucristo lo mejor que tenía, ¿no? Si Dios nos dio a su Hijo, dice, ¿cómo si Dios nos dio a su propio Hijo? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y dice, envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, ahí está la respuesta que Dios espera del ser humano, creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes la capacidad de recibir el amor de Dios por fe. Tienes la posibilidad de recibir a Jesucristo, el Hijo de Dios, por fe. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna no se trata de vivir un montón de años sin límites. La eternidad no va a contemplar ni siquiera tiempo. La vida eterna tiene que ver también con experimentar a Dios a partir del momento en que nos arrepentimos y reconocemos a Jesucristo en nuestras vidas como Señor y como Rey en nuestras vidas, como aquel que empieza a gobernar nuestro ser. Fíjense que cuando viene Jesús, dice que la multitud lo sigue y Jesús se hace un retiro de toda una noche para hablar con el Padre. Era el tiempo de la definición. Las multitudes lo seguían por distintas razones. Algunos lo seguían por curiosidad, otros para encontrar alguna falla a fin de acallarlo. Otros sí lo buscaban por necesidad. Y Jesús decía, vengan a mí los que están cansados y cargados y yo les voy a hacer descansar. Otros porque querían ver sus milagros. Como sea, otros querían un acercamiento súper íntimo con Dios y pensaban que a través seguramente de Él, que decía ser el Mesías, podrían encontrarlo. Como ven, llega un momento en que Jesús se retira ahora toda una noche para escoger a 12. ¿Quiénes serían el número representativo de gobierno? Pero también quiénes serían los columnas de la iglesia, de esta nueva creación, de este nuevo mundo, de esta nueva raza, por así decir, que Él iba a iniciar en Él mismo, a través de Él mismo. Y dice que oró toda una noche para escoger a 12, para dos cosas. Dice, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Así que luego la Biblia habla de que Jesús los escoge y ya empieza a caminar con ellos. Y en ese caminar encontramos algo súper interesante, porque de todos ellos, de todos los discípulos, ustedes van a ver las distintas características de los discípulos, de todos ellos hay uno que se llama Juan. Y este Juan, la Biblia dice, el discípulo amado, el discípulo quien recostaba su cabeza en el costado de Jesús. Es interesante, porque Juan representa un tipo de relación que Dios espera de la iglesia en este tiempo. Fíjese, hubo distintas personas que se relacionaron de distintas maneras con Jesús. Estaba la multitud que observaba, pero también estuvieron los 72, otra versión dice 70, a quienes Jesús mandó a predicar. Pero de ellos, eso te habla de un tipo de relación distinta, ¿no? De la que tenía Jesús con la multitud. Pero también aparece los 12. Bueno, con ellos tenía un trato un tanto especial, porque Jesús enseñaba a las multitudes y cuando ellos no entendían, entonces le preguntaban en privado a Jesús. Luego vas a ver también que de esos 12 hubo 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacob. Ahí estaba Juan también. Hubo 3.
ellos fueron a algunos lugares especiales, por ejemplo, cuando Jesús se transfigura. ¡Wow! Y ahí aparece Elías y Moisés y todo eso, tremendo. Y la voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, a él oíd, ¿se acuerdan? ¿No? Como diciendo, mira, el tiempo de los profetas al estilo antiguo ya no va, el tiempo de la ley, así como se relacionaba la gente, pretendía relacionarse a través de la ley, no va, sino con quién va es con mi hijo amado, a él oigan. Y fíjense, ahí está el concepto otra vez del oír, de tener sintonía fina. Hay que sacar el ruido, hay que arreglar. Cuando la radio en mi casa está chicharreando, entonces me preocupa. No será la antena, no será el transmisor, llamo a Jorge, ¿qué pasa? Pero también a veces es un asunto de ubicar ese cablecito que hay detrás del radio, ¿cierto? Y ahí, porque la idea es conectar bien. Cuando chico, yo cuando estoy hablando de niño, tengo que haber tenido, no sé, unos 4 años, yo me recuerdo que me gustaba estar al lado de mi abuela, una abuelita que yo tuve, quien tenía una particularidad. Siempre en la noche, yo vivía en un pueblito que ya no está en el mapa, siempre en la noche ella se ponía en un mesón, así se ponía como sentadita, y yo me ponía al lado, y había una radio de esas antiguas, y ella empezaba a buscar, y de repente parece que escuchaba una telenovela, algo así. Y yo me ponía de lado, muy curioso, pensando cómo sería que la gente habla de adentro de esa caja. Yo no alcanzaba a entender todavía todo esto, que ahora todavía no lo entiendo, pero como que yo en mi inocencia buscaba a esa personita que podía estar dentro de esa caja hablando y que mi abuelita escuchaba, ¿cierto? Parece que ella siempre buscaba eso. Bueno, lo que buscaba ella en realidad era la sintonía fina. Y fíjense que Juan fue uno que practicó con Jesús la sintonía fina, porque estos tres, ustedes van a ver, Pedro, Juan y Jacob, tuvieron un mejor acercamiento o relación con Jesús que la que tuvieron los 12. Los 12 tuvieron seguramente una mejor relación que la que tuvieron los 72, y los 72 se relacionaron distinto de la que tuvieron la multitud. Pero de esos tres hubo uno, de que la Biblia dice que puso su cabeza en el costado de Jesús. Ese fue Juan. Y este Juan representa, yo creo, la iglesia del tiempo final, del tiempo de los grandes cambios. Los grandes cambios no se provocarán en el mundo, sino a través de una iglesia apasionada, una iglesia radical, una iglesia comprometida, una iglesia transformada, una iglesia absorta en la presencia de Dios. Una iglesia que tiene la misma mentalidad y corazón de Dios. Es posible. La historia ha demostrado, estoy hablándote de Juan. Este Juan que algunos dicen parece que era el favorito de Dios. No. Como dijo ciertos hermanos, hijos de Dios, y Dios dice, no, el Señor no tuvo favoritos, pero sí tuvo íntimos. Y Juan fue una representación de lo que está haciendo Dios en este tiempo. Escuchemos a Juan, mira lo que dice. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Juan pudo captar en esencia el corazón de Jesús. Juan lo captó muy íntimamente en su caminar, en lo que Jesús hacía, en cómo se relacionó con las multitudes, en cómo amó a la gente, en cómo los amó a ellos mismos. Juan pudo estar en el día en que Jesús declaró que iba al martirio. Y los discípulos como que no entendieron mucho. Juan también fue uno de los que puso su cabeza en el costado de Jesús. Y fíjate que Juan también pudo tener acceso al momento en que Jesús estaba colgado de la cruz. Él oyó al Maestro desde arriba, desde colgado de la cruz, con su mirada o con su rostro desfigurado, diciendo muchas cosas, y dentro de esas cosas le dice a Juan, encargándole a su madre, hijo, he ahí tu madre, y luego madre, he ahí tu hijo. Fíjense qué interesante es esto, porque este Juan vio siempre a Jesús,
¿cierto? Vio siempre a Jesús como alguien que amó a la gente. Y dice, y en esto hemos conocido el amor en que Jesús puso su vida por nosotros. Y no solamente en la cruz, la puso antes de ir a la cruz en el servicio a los demás. Y dice, tenemos entonces que aprender de Él, tenemos que escucharlo a Él y tenemos que hacer lo que Él hizo. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Eso tiene que ver con sintonía fina. ¿Quién dice esto entonces? Es Juan, quien puso su cabeza en el costado de Jesús. Repito, Juan caminó con Jesús e hizo uso de los beneficios del acceso al Padre en Cristo. Juan, ¿sabes qué? Juan entró al lugar santísimo. Porque en la antigüedad solo los sacerdotes entraban al lugar santísimo. Pero Juan entró al Santísimo, ¿sabe por qué? Porque puso su cabeza en el costado de Jesús. Y de seguro, yo te aseguro que Juan, cuando tenía ese privilegio, cuando entró al Santísimo, al corazón de Jesús, porque al entrar al corazón de Jesús entra al corazón del Padre, se entra a la comunión plena con el Espíritu Santo, yo estoy seguro que Juan no oía el cardiac, no oía el corazón carnal, el corazón de carne. Juan lo que oía era que ninguno se pierda, que todos se salven, que ninguno se pierda, que todos se salven, que ninguno se pierda, que todos se salven. Como tú ves, entonces, esto es inevitable. Cuando yo estoy diciendo que nosotros tenemos que ser gente de sintonía fina, es que tenemos que dar expresión a esto que empieza a suceder en este tiempo. Dios va a insistir contigo porque Él quiere comunicarte las intenciones de su corazón. Dios va a insistir contigo porque Él quiere sanar tu corazón, porque Él quiere que tengas tiempo con Él y en ese tiempo vas a ser sometido a operaciones del Espíritu. En ese tiempo es cuando Dios te va a llevar a momentos que son especiales y te va a sanar. Yo me recuerdo un día, me despierto de madrugada, se me fue el sueño, pero así como ¡fa! Me paro rápidamente de mi cama y me voy a mi lugar de oración, me arrodillo y me pongo a llorar. Y me acuerdo de una situación muy difícil que había sucedido en mi vida. Y otorgo el perdón, digo, Señor, yo perdono a esta persona. ¿Y sabes qué? Fue increíble que me levanto con ese peso, me arrodillo y en fracción de 7 minutos me levanto después de la oración. Y es como ahora puedo seguir durmiendo. Como ves entonces, estando en Jesús, estando en sintonía fina, tú no solamente puedes oír cosas que Jesús quiere hacer a través de ti y contigo, sino que puedes exponerte también para que puedes dejar al Señor que Él pueda trabajar en tu corazón y sacar esas cargas, llenar esos vacíos. Traer esos pensamientos que necesitas, poner esa fuerza que tú necesitas para llevar adelante tu vida, ¿cierto? Porque definitivamente este es un tiempo en que la semilla empieza a sembrarse y Dios está diciendo que Él puso su viña en una ladera fértil. Así que tú tienes que ser una persona con un corazón fértil. Fíjate que cuando estuve mirando la parábola del sembrador, aquí nos habla de las diferentes condiciones del corazón. Los que estaban junto al camino, los que estaban entre pedregales, los que estaban entre espinos y los que estaban en buena tierra, ¿cierto? La semilla que cayó en buena tierra. Entonces, fíjate que el problema, según esta parábola, nunca estuvo en la semilla. El sembrador salió a sembrar. El problema nunca estuvo en la semilla. El problema estuvo en la tierra. El problema de los primeros 3 lugares estuvo en la tierra, hasta que Dios buscó y buscó y encontró la buena tierra, encontró el buen corazón, encontró esa sintonía fina. Dice la Biblia que nosotros nos vamos a encontrar con ese tipo de gente incluso previamente preparadas por el Espíritu Santo cuando estemos cumpliendo nuestra misión de compartir el amor de Dios. A ellos les llamó los hijos de paz. Los hijos de paz van a estar preparados por el Espíritu para recibir la palabra. Dice, vayan, prediquen, golpeen las puertas y ustedes lleven el mensaje de paz.
ustedes lleven mi presencia, ustedes lleven mi mensaje y ustedes golpeen puertas y si la gente no les recibe, entonces váyanse a otro lugar, pero van a encontrar también ahí, van a encontrar algún hijo de paz. Y dice, si encuentran a un hijo de paz, mi paz vendrá sobre ellos. La paz que ustedes portan va a venir sobre ellos. Significa entonces que hay gente ya siendo preparada como una buena tierra. Dios espera que nosotros caminemos así. Y mira, cuando escuchamos esto, porque esto lo dijo Juan también, dice Juan, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? El ejemplo de uno que cultivó su relación con Dios, de no distraerse, de no perder el enfoque, de no permitir que otras cosas compitieran con los planes del Padre, fue nuestro Señor Jesucristo. El que dice que permanece en Él, dijo Juan, debe andar como Él anduvo. Juan sabía muy bien cómo anduvo Jesús. Juan estuvo hasta el momento, como dije, de la cruz, y Juan fue llevado ahí, a la isla de Patmos, donde recibió. Juan cultivó la sintonía fina, por eso tuvo el privilegio de cerrar el canon, tuvo el privilegio de coronar toda su vida, es un canal para coronar la revelación del gran triunfo de Cristo revelado en el libro de Apocalipsis. ¿Se da cuenta? Este Juan dice que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús, mis amigos? Dice la Biblia en Hechos 10:38, porque la Biblia se explica por sí misma. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Me gusta este pasaje. Primero, que para andar como Jesús necesitamos caminar en la unción del Espíritu Santo. Solamente estar bajo el abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente, en otras palabras, morando bajo la unción del Santo, entonces nosotros vamos a poder, cierto, no tener tantas distracciones, porque muchas veces el Señor tiene que lidiar con eso. Él nos habla y no escuchamos, Él nos habla y no escuchamos. Hay mucho ruido en nuestra vida y Él en este tiempo dice, yo los voy a ungir a ustedes, los voy a ungir para que ustedes se levanten haciendo mi bien en la tierra, los voy a ungir a ustedes para que ustedes se levanten y para que no solamente hagan el bien mostrando sus dones naturales, sino que se muevan en mi unción y en mi poder al punto de sanar a todos los oprimidos por el diablo, porque yo voy a estar con ustedes. Hoy en día se nos viene una manifestación de poder como no la hemos visto antes. Hoy en día tenemos que estar abiertos a eso, pero para que nosotros podamos ser esos canales, tenemos que estar sintonizados correctamente con Dios. Necesitamos estar conectados en sintonía fina con Él. A veces decimos, quiero escucharte, Señor, pero muchas veces estamos dedicando tanto tiempo a las malas noticias y de lo que comemos es lo que hablamos. Nosotros necesitamos de verdad mandar nuestra carne para que se aquiete y aquietar nuestra mente también. A veces cuando queremos algo significativo de Dios, los primeros 20 minutos de tu vida de oración van a parecer infructíferos. Los primeros 20 minutos de tu vida de oración van a parecer como que no te puedes liberar de tantos pensamientos. Es como el chiquito que tiene, hoy día le han puesto un nombre a esos inquietos. ¿Cómo le llaman? Hiperactivos. Y a veces tenemos una mente hiperactiva, ¿no? Y tenemos que aquietar ese niño, esa niña que hay dentro de nosotros para de verdad poder escuchar el corazón de Dios. El que dice que, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Antes permanecíamos en Adán y las obras de Adán hacíamos. Hoy día hemos sido sacados de Adán y puestos en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo? Dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. No solamente Espíritu Santo, sino también el Espíritu de poder, que es lo mismo, es la manifestación del poder. No solamente haciendo bienes, sino también sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. La iglesia se levanta en poder para liberar a los oprimidos por el diablo, porque Dios está con nosotros. Vamos a ser
asombrados de aquellas cosas que ni nos imaginamos. Si las cosas negativas nos han hecho caminar por un camino que nunca antes habíamos andado, ¿qué más podemos decir de aquellas cosas positivas, de aquella irrupción de Dios sobre nosotros, sobre la iglesia, jóvenes y viejos, niños, todos caminando, teniendo visiones, teniendo palabras proféticas, profetizando, declarando, liberando, echando fuera demonios? Esto es lo que se nos viene. ¿Por qué? Porque somos una iglesia llamada a estar conectadas con el corazón de Dios. Hay un texto que me habla mucho, me viene hablando desde mucho tiempo y está en el libro de Isaías, capítulo 50, verso 4, y está hablando de lo que hace el Señor con su Hijo y con sus hijos. Dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. ¿Cuál fue la centralidad del ministerio de Jesús? Hablar palabras al cansado. Él traía palabras de liberación, palabras de vida, palabras de resurrección, palabras de esperanza, palabras de conexión. El Señor Jesucristo traía palabras de salvación y de vida. El evangelio de Jesús es la salvación para la raza humana. Y dice acá: Jehová el Señor me dio lenguas de sabio para saber hablar palabras al cansado. Jesús dice: vengan a mí los que están cansados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Dice, para saber hablar palabras al cansado. Pero dice, ¿cómo Dios lo hará? Dios despertará mañana tras mañana, despertará mi oído. Aquí yo veo sintonía fina. Despertará mi oído, Dios me hablará mañana tras mañana, el hábito mañana tras mañana. No es solamente que oré una vez, es que camino en Él. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que yo oiga como los discípulos. Dice: Jehová me abrió el oído, ¿cierto? Y yo no fui rebelde ni me volví atrás en el cumplimiento de la misión. Esto nos habla de que cuando tú oyes a Dios, te cambia la mirada. Cuando oyes a Dios, te cambia la mirada de tu entorno. A ver, cuando oyes a Dios, no eres como los 10 espías que vieron a los gigantes cuando fueron enviados, ¿cierto? En total 12, a reconocer la tierra prometida. 10 de ellos vieron los problemas, 10 de ellos vieron las murallas, vieron a los gigantes, pero 2 de ellos tuvieron la mirada de Dios. Dijeron: muchachos, vamos, son pan comidos. Vamos, la tierra es nuestra. Mientras los demás no tenían la mirada de Dios. ¿Sabe? Caminar con el Señor nos permite tener la mirada de Jesús. Quiero traer contigo la letra de un canto que me ha llamado la atención. La canta Santiago Benavides, dice: ¿cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el que se cree estrella por el carro que maneja, imagínate cómo es la mirada de Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús para la que solo sueña cautivar por su silueta? Imagínate cómo lo mira Jesús. Y dice: sí, Él mira con el amor con que un padre mira a un hijo. Y mira viendo la historia que hay detrás. Sí, Él mira como el perdón que costó su sacrificio. Imagínate cómo mira Jesús. Para el loco de la calle con su frasco de pegante, imagínate cómo lo mira Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el niño que era tierno y le dio por ser punqueto, debe ser un rebelde. Imagínate cómo lo mira Jesús. Uno dice: debe mirarlo de lejos. No. Si Él mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás, si Él mira como con el perdón que costó su sacrificio, imagínate cómo mira Jesús. Y también para ti mismo en aquellos días fríos, para aquel que es tu enemigo, y así tengas 1000 motivos para aquel hombre malvado que fue un niño maltratado. Imagínate cómo mira Jesús. Si Él mira con el amor con que un padre mira a un hijo, y mira viendo la historia que hay detrás, si Él mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate cómo mira Jesús. ¡Wow! ¡Wow! Jesús miraba como miraba porque se mantenía en sintonía fina. Mañana tras mañana despertará mi oído. Mañana tras mañana sensibilizará mi corazón el Padre para que yo tenga la mirada de Jesús, para mirar a aquel que nadie mira, para ayudar a aquel que nadie ayuda, para hablarle a aquel que nadie le quiere hablar, para saludar a aquel que nadie saluda. Quizás
Sería bueno que empieces a practicar la mirada de Jesús cuando entras a algún negocio, cuando entras al mall, cuando entras a alguno de estos negocios que tienen sus guardias o al banco. ¿Sabes qué? Sería muy bueno que le des la mirada a aquel que está de guardia trabajando y parado tantas horas, que le digas hola, ¿cómo está? Que tengas un buen día. Porque así tiene que empezar a crecer la mirada de Jesús en nosotros. ¿Sabes? A veces miramos simplemente lo que nos gusta, mientras nosotros estamos tratando de que Jesús no se acerque a algunas cosas. Jesús dice: un momento, muchachos, acérquense. ¿Te acuerdas cuando había muerto Lázaro? Y Marta se le aparece a Jesús y dice: Señor, debiste haber llegado antes, el asunto es que mi hermano está muerto. Jesús dice: yo voy a ir. Y Marta dice: no, y he de ya. A veces somos así. Jesús: no te metas con él, y he de. Pero Jesús, ¿sabes qué? Rompió todas aquellas cosas que los religiosos mantenían. La ley decía, ¿no es cierto?, y la amparaba a los religiosos: no, al leproso, tiene que entrar el leproso a algún pueblo con una campanilla gritando: inmundo, inmundo, inmundo. La gente escondiéndose en las casas, abriendo un poquito la puerta de la ventana y tirar un pedazo de pan como quien alimenta a un perro. Así que eso hacía la ley. La ley dice: tienes que escaparte del pecador. Pero Jesús viene a predicar la gracia. ¿Y qué hace Jesús? Él se acerca a la prostituta, él abraza, sana y abraza al leproso, como en la mirada de Jesús. O sea, si nosotros necesitamos tener sintonía fina, tenemos que sacar el ruido y las voces que la religión ha puesto en nuestros corazones. La religión a veces nos hace sentir superiores a veces nos hace sentir una especie de elite, de gente buena que no fuma, no toma, no baila apretado ni patea el perro. Pero ¿sabes qué? No estamos amando al perdido, no estamos amando al necesitado, no estamos de verdad saliéndonos de un poco más de nuestra comodidad y queriendo abrir a lo mejor nuestras casas o tomar un celular o un computador para llegar a los demás, abriendo un grupo de alcance, un grupo de conexión, como quiera que tú le llames. Y estoy llegando al corazón de la mirada de Jesús en una sintonía fina. Mateo 9 me gusta porque habla de cómo hacía Jesús. Jesús no solamente, Él quería hablarle a la gente, porque mañana tras mañana, al cultivar su corazón con Dios, su relación con el Padre, Él no podía hacer otra cosa que volcar ese amor a aquellos que no lo tenían. Dice la Biblia: recorría Jesús en Mateo 9, 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¡Wow! Harold Caballero cuenta la historia de que en una ocasión él estaba en un congreso donde había sido también invitado el pastor de la iglesia más grande del mundo, David Paul John Guichot. Harold Caballero es un pastor de Centroamérica, más bien dicho de Guatemala. Y él cuenta que en una ocasión justo se cruza en un ascensor del mismo hotel con el pastor David Cho. Él no lo conocía, pero se presentó y le hace la siguiente pregunta: querido pastor, ¿cuál es el secreto de su éxito? Está hablando con el pastor de la iglesia más grande del mundo. El pastor David Cho le responde: oír y obedecer. Cuando tuve la oportunidad de ir a Corea, el año 95 creo, pude asistir a las montañas de oración. Era asombroso ver las personas en los diferentes lugares, sentados, con sus pies cruzados, con una Biblia, un gorro, una manta, y ahí orando a Dios, procurando la sintonía fina. Andar en sintonía fina va a significar hacer uso del sentido de la fe, como punto número 1. El sentido de la fe te va a permitir entrar al mundo espiritual. Entramos a través de Cristo, pero activando el sentido de la fe.
Nosotros con estos 5 sentidos, oído, gusto, olfato, tacto y vista, estamos conectados con el mundo natural. Pero nosotros tenemos el sentido de la fe y ese es el que tenemos que ejercitar. Nosotros no andamos por lo que vemos, no andamos por vista, sino que andamos por fe. No interpretamos la realidad de Dios ni ninguna otra cosa mirando solamente esto que pasa acá. Nosotros entendemos que lo que suceda, el bien que suceda acá, antes tendremos que conectarnos con lo que está sucediendo allá o en esta dimensión, por así decir. Qué importante entonces es andar en sintonía fina, oír y obedecer. Andar en sintonía fina significa caminar en fe. Y sabes que la fe va a significar muchas veces tomar riesgos, seguir, hacer caso a los impulsos que el Espíritu pone en nuestro corazón. Andar en sintonía fina significa también andar en obediencia. Porque ¿de qué te sirve escuchar y no obedecer? ¿De qué te sirve escuchar y no obedecer? Más de alguna vez me pasó esto. Mientras leía la Biblia me encontré con un texto que decía que al que más se le da, más se le va a demandar, y me asusté. Dije, Señor, yo soy muy curioso, yo soy muy hiperactivo, por así decir, y yo quiero saber, pero ¿no será que va a llegar un momento en que sepa tanto que me va a faltar vida para hacer lo que sé? Bueno, el consejo que te dan los hombres de Dios, el consejo que te dan los padres de la fe, dice, es que tú tienes que no pretender saberlo todo para obedecer después. Si sabes A, sé fiel al A que sabes. Si sabes B y C, sé fiel al A, B y C que sabes. Si te ha sido revelado el A, B, C, D, entonces sé fiel, porque cada uno responderá delante de Dios por el nivel de revelación, por el nivel de entendimiento que nosotros tuvimos. ¿Cuántas veces nos sentamos a conversar con personas que quisimos y cometimos el pecado de hacer la comparación con otros? Y dijimos, oye, pero ellos no entienden mucho, ¿ah? Claro que no entienden mucho, pero ¿sabes qué? A lo mejor no entienden, nosotros entendemos más, pero ¿sabes qué? Ellos obedecen más que nosotros. Porque el hecho de saber cosas no significa que obedezcamos. ¿Cuánto de lo que sabes lo practicas? ¿Cuánto de lo que has recibido en el tiempo lo has llevado y está bendiciendo a los demás? En otras palabras, se traduce tu ministerio, tu servicio, porque todos tenemos ministerio, en tener la mirada de Jesús. ¿Cuántas veces entonces hemos tenido tantas voces de Dios que definitivamente hoy día escuchamos los mensajes como quien va a ver un partido de fútbol? A mí me gusta ver los partidos de fútbol y opino sobre los partidos de fútbol y discuto sobre los partidos de fútbol. Lo único que no estoy haciendo en ese momento es que no estoy jugando fútbol, ¿no? Pero ¿sabes qué? Hay una gran diferencia entre los que hablan, en lo que piensan y aquellos que hacen. Tenemos que hacer que las cosas sucedan. Por eso la sintonía fina. Andar en sintonía fina significa andar en obediencia. Andar en sintonía fina significa movernos por compasión. Jesús miró las multitudes. Dice que Jesús recorría. No solamente Jesús sabía, Él recorría ciudades y aldeas. Y dice que Él, lo segundo, tuvo la mirada de mirar las multitudes. La mirada de Jesús fue, no son multitudes nomás, son como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. Y Jesús se brindó a la predicación de la palabra. Jesús les predicó el Evangelio según lo que hemos leído. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del reino. Pero no solamente eso, dice, pero sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hay personas que se sanan con tan poco. Hay personas que se sanan con tus buenos días. Hay personas que se sanan con que le escuches un rato. Hay personas que se sanan por un versículo que les mandes en las redes sociales. Hay personas que se sanan a ver de cuánto nos enteramos que están enfermos. Oye, todos los días sagradamente estoy llamando a mi amigo, querido pastor Mauricio Soria. Él no puede hablar porque está con oxígeno, pero con todos los días, ¿cómo estás, amigo? Le mando un versículo. Amigo, estamos orando por ti. Amigo, queremos que te sanes. Amigo, tienes que ir adelante. Y sabes qué, sanando toda enfermedad, orando también por nuestros hermanos,
toda dolencia en el pueblo. Dice, y miró las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué? Porque Jesús caminaba en sintonía fina, escuchaba el corazón del Padre y tenía el corazón del Padre para con las personas. Pero no solamente eso, y yo quiero llegar al final y al cierre de esta palabra. ¿Sabe? Jesús pensó y dijo, yo sé que mi ministerio va a ser breve y yo voy a cumplir lo que tengo que cumplir. Jesús previó y dijo, consumado es. Él ya antes dijo, la obra que me diste que hiciera, yo la he hecho. Él previó todo, que él iba a lograr su cometido, no se iba a distraer porque él exigía siempre su propia vida, estar en sintonía fina con el Padre, a fin de que no saliera de su corazón ruido, sino una voz, un mensaje entendible, un mensaje para todos. Él no solamente entregó su mensaje hablando, sino haciendo. Los discípulos aprendieron mucho de lo que Jesús hizo y nosotros también tenemos que ir aprendiendo de nuestros hermanos mayores, de nuestras hermanas mayores, de nuestros jóvenes consagrados, haciendo posible que todas estas cosas resulten. Yo agradezco a Dios por estos jóvenes que se preparan, que vienen acá. Ustedes no ven, yo estoy saliendo desde acá, pero hay un equipo trabajando, haciendo todo, pagando sus pasajes, viniéndose temprano, haciendo todo, aprendiendo cómo se manejan las cámaras, haciendo que sea posible que nosotros podamos llegar. Gracias a Dios por esa gente que no solamente sabe, sino que se pone y recorre. Y yo no te estoy pidiendo que vengas a estar detrás de las cámaras, pero sí te estoy pidiendo que si estás con nosotros te atrevas a abrir tu casa, que si estás con nosotros te atrevas a consolidar, a ofrecerte al líder de conexión para llamar a la gente y para no perderlas, o a lo mejor hacernos ver a nosotros quienes necesitan para ir en ayuda de ellos. Jesús pensó y dijo, yo necesito poner en movimiento gente. Alguien dijo, prefiero poner a funcionar a 100 personas que hacer el trabajo de 100 personas. Y Jesús sabía eso. Y por eso dijo, yo requiero que ustedes oren al Padre, porque hay una lucha para que la gente se consagre y sean obreros. Quieren ser cualquier otra cosa, pero no quieren ser obreros. Jesús dice, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rueguen que envíe obreros a su mies. Así que qué interesante, porque andar en sintonía fina significa movernos por compasión. Claro, no va a ser otra manera. Si Juan se abrió camino, puso su cabeza en el costado del Maestro, empezó a oír en sintonía fina y logró extraer, más allá del sonido del cardias de Jesús, del corazón, empezó a escuchar que ninguno se pierda, que todos se salven, que ninguno se pierda, que todos se salven. ¿Será que este es el tiempo en que tú tienes que decir, Señor, de verdad que me he estado escondiendo en los árboles del bosque? ¿Será que no estoy siendo guarda de mi hermano? ¿Será que estoy contristando tu espíritu, apagando tu voz? Tengo miles de excusas para no tener un mayor compromiso por tu causa. Pero la generación que este tiempo se empieza a mover es una generación que tiene una voz de Dios poderosa, tiene un mensaje redentivo, porque son gente con un corazón en sintonía fina. Quiero invitarte a orar. Quiero invitarte a consagrarte al Señor y quiero hacerte un llamado. Un llamado a decir, Señor, yo soy un obrero, yo quiero ser otro, vamos a cambiar nuestro país. Señor, vamos a salvar nuestro país. Las noticias dicen una cosa, los movimientos de los seres humanos sin Dios dicen muchas cosas, pero nosotros vamos a traer el reino de Dios acá porque nos vamos a convertir en esa gente que mañana tras mañana nos vamos a dejar que Dios despierte nuestro oído para saber hablar palabras al cansado. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra que ha venido para nosotros en este día. Yo bendigo tu casa, bendigo a tus hijos y declaro, Señor, que las lluvias de tu palabra están viniendo, el afluente de tu vida está viniendo para vivificar las semillas que están dentro de nosotros,
para hacernos esos que decimos, sí, decido ser tuyo, sí, decido formar parte de esta gente que pone su cabeza en el costado de Jesús para oír que ninguno se pierda, sino que todos se salven. En el nombre glorioso de Jesús yo te invito a ti, si por primera vez estás escuchando esta palabra, si por primera vez escuchas el mensaje del Evangelio del Reino, entonces quiero decirte que Jesucristo está vivo y que Jesucristo te quiere recibir y Él dice, ven a mí, si estás cansado y cargado yo te voy a hacer descansar. Jesús dice, el que viene a mí yo no le echo fuera. Así que tú puedes venir tal como eres. Si vienes con un corazón arrepentido, Él entonces te va a recibir. La Biblia dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Así que te invito ahora a hacer esta oración conmigo. Ahí donde estás, no te preocupes, no tienes que poner tus ojos en blanco ni gritar, simplemente hablarlo sí con tu boca, aunque sea calladito, pero dilo, Señor, Padre Santo, he escuchado tu palabra, sé que me estás llamando, sé que tú quieres que yo sea un hombre, una mujer que camine en sintonía fina contigo, que esté dispuesto a oír y a obedecer. Padre, aquí estoy, envíame a mí, úsame a mí, quiero tener la mirada de Jesús. Gracias Jesús. Señor, me arrepiento de mis pecados, dile, me arrepiento de todos mis pecados y yo te recibo en mi corazón como mi Señor. Oh, gracias Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús. Mis preciosos, Dios nos ha bendecido también con esta palabra, así que a ir adelante, porque somos la mejor gente de Dios.